Y bueno, me toca de esta nueva manera, ¿no? Como decía Ezequiel, me escuchan todos, ¿no? Espero que todos me escuchen. Es medio, es medio raro, uno está acostumbrado a escuchar y a silenciarse, a mutearse. Y bueno, nada, como que se hace más difícil. Eh, yo quería orar antes que nada, seguir en comunión, orar por la palabra, por el mensaje. Así que los invito a cerrar los ojos y a orar conmigo. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día, Señor, esta reunión que tuvimos en la cena, Señor, y que ahora podemos seguir compartiendo, Señor. Qué grandes palabras, qué mensaje tú nos has dado, Señor, y cuando vemos, Señor, como dicen las alabanzas y el mensaje que compartió Darío, qué grandeza, Señor, que en vez de ser llamados siervos, podemos ser llamados amigos, Señor, y hoy que conocemos, Señor, ese mensaje, que conocemos tu palabra, Señor, podemos estar aquí, Señor. Fuimos insertados en este cuerpo, Señor, y que podemos ver tu grandeza, Señor, tu gran misericordia, Señor. Vemos cómo tú te humillaste, cómo tú tomaste ese lugar. Nadie te puso ahí, nadie te mató, nadie fue el que te quitó la vida, sino que tú la pusiste, Señor. Tú tomaste ese lugar. Señor amado, te rogamos, te clamamos, Señor, que tú guíes nuestra palabra, guíes mi palabra, Señor, la palabra que tú me diste, que sea de bendición, Señor, en cada corazón, que todos podamos escuchar, podamos entender este mensaje y que pueda llegar, Señor, a cada hogar, Señor, y que no se corte internet, que no haya problemas de conexión, de audio, de nada, y que podamos recibir esta palabra, Señor, y atesorarla. Señor, te seguimos clamando por esta ley que quieren sacar, Señor, como de compartir a Daniel, Señor, que está todo en tu voluntad, Señor, tu grandeza es inmensa, Señor, nosotros clamamos y conforme a tu voluntad se haga, Señor, y que sabemos que tú eres un Dios poderoso y grande en misericordia. Te entregamos, Señor, este mensaje, Señor, te pedimos que aquellos que por ahí no se pudieron conectar o por diferentes motivos no pueden estar, puedan de alguna u otra forma recibirlo también, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, oh Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hay algo que hace rato lo venía como que yo hace poco me ingresaron en este grupo 2 y me tocó en diciembre, el 13 de diciembre, dar la palabra, me ha dicho Martín. Queda un lugar ahí y en la coordinación me tocaba a mí. Y tenía un mensaje yo le puse un título, ¿no? Porque soy de ponerle título a lo que leo y ponerle un título a la palabra del Señor. No es que sea el título que tenga que llevar, sino el título que le pongo para mi vida. Yo puse vaciar la copa, le puse, o una copa nueva. Y yo quería compartir, antes de seguir hablando, en Mateo 9:17, si podemos leer, si pueden ir buscando, y dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y juntamente con este versículo también quería leer en Juan 3:3. Si quieren ir buscando, Juan 3:3. Así que vamos a tomar un tiempo tranquilo para que lo busquen. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y ustedes dirán, ¿a dónde quiere ir con esto, no? Y como bien sabemos, cuando el Señor Jesús empieza a predicar, cuando hablaba de odres, de que nadie vertía el vino nuevo en odres viejos, y yo me puse a buscar qué es el odre, ¿no? ¿Qué recipiente es? Y los odres son un recipiente que se hacía en la antigüedad, normalmente de el cuero de animales, de ovejas y de cabras, ¿no? En el cual se le sacaba, se sacaba la carne y los huesos de esos animales y se utilizaba ese cuero, se secaba, se curtía ese cuero y se lo daba vuelta y se lo cosía. Se cosía todas las extremidades y solo quedaba abierta la parte que era del cuello, ¿no? Y normalmente en eso los judíos en la antigüedad se utilizaba para llevar agua, vino y aceite, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, agua, vino y aceite. Y cuando el Señor Jesús, ¿no?, habla de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Me había quedado retomando por qué decía eso, a qué se refería, ¿no? Y cuando viene este fariseo y le pregunta al Señor y le dice, ¿no? Hablaban un poco del ayuno. El pueblo judío estaba acostumbrado, había desvirtuado la palabra del Señor, la ley, con costumbres, con fanatismo, y ¿qué hablaba? En sus odres, en sus vidas, por así decir, en sus recipientes, ya tenían algo viejo, ¿no? Y algo que no servía, era un fanatismo, que se hacían todo por costumbres. Yo me puse a buscar por qué el Señor decía eso, ¿no? Antes el Señor habló del templo, de qué se vendía, de cómo oraban, de cómo ofrendaban, de qué hacían, ¿no? Y de todas esas costumbres que también uno se pone a pensar. Yo estaba antes en otro camino, antes de llegar al Señor, y ¿cuáles eran mis costumbres? ¿En qué estaba? Lo puedo decir acá, religioso, era un religioso, no era un creyente. Podía decir o hablaba de Dios cuando me acordaba o cuando sentía, y sabía que no había que robar, no había que matar, no había que... Pero lo acomodaba a mi conveniencia, ¿no? Y qué cerca estamos o qué similitud estaba con un pueblo que conocía la ley, que estudiaban la ley, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Y cuando vemos, cuando el Señor habla de de los odres y del vino, ¿no? Qué símbolo perfecto es de Él, ¿no? Que Dios envió a un odre nuevo con un vino nuevo, ¿no? Un mensaje de esperanza. Y si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor Jesús les traía un nuevo mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de amor, de paz, que no venía a abolir la ley ni nada, sino que venía a poner las cosas en claro, ¿no? Y cómo ese recipiente tiene que ser nuevo, ¿no? No puede ser un recipiente viejo. Porque, ¿qué pasa, no? Me puse a estudiar, a ver un poco, a leer. ¿Qué pasa cuando ponemos un vino nuevo en un odre viejo? Yo no entendía qué pasaba y puse a ver. Y el vino empieza
a fermentar, ¿no? Tiene una firmeza, las azúcares, los ácidos, y empieza a fermentar. Y si este odre no es nuevo, ¿qué decía el Señor? ¿Qué iba a pasar? Iba a estallar, se iba a romper, se iba a rajar. Y ¿qué vemos, no? Como también le habla en Juan 3:3 a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo para poder, ¿qué? Contener ese vino, contener ese mensaje de salvación, ese amor, ¿no? No podemos tener el vino nuevo, el mensaje nuevo, en un cuerpo viejo. Pero no hablo del cuerpo de la carne, ¿no? Del recipiente que tenemos acá, que se ve. Como Nicodemo también decía, ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y no, así estaba Darío también, ¿no? Darío Búmbalo, que pensaba en mi juventud, yo decía, ¿de qué hablan? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que decían? Si yo fui a la iglesia, fui a catequesis, me gustaba porque había una mesa de ping-pong. Íbamos a jugar al ping-pong. Después del mensaje que nos daba el cura y todo, me quedaba a jugar al ping-pong y horas quería. Y a veces me quería fugar antes de la misa y quería jugar al ping-pong. Pero yo pienso, ¿no? Cómo el Señor en su perfección, en cada momento de su palabra, habla de que nuestro recipiente tiene que ser nuevo. ¿Y qué forma nosotros podemos hacerlo nuevo? Nicodemo hizo la misma pregunta que había hecho yo. ¿Cómo lo hago nuevo? Uy, sí, no, Darío no lo va a hacer nuevo. No. Darío no lo va a poder hacer el recipiente nuevo. El recipiente interno para que el Señor esté en nosotros, lo tiene que hacer Dios, ¿no? Dios empieza a formar ese recipiente, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer, no? Tiene que sacar todo lo que es carne y hueso. Un símbolo de la carne es todas las cosas de este mundo. Tiene que sacarla. El pecado. Tiene que sacarlo, tiene que limpiarlo. Tiene que invertirlo, ¿no? Darlo vuelta. De lo que era el mundo, lo da vuelta, lo limpia. Y después va a coser las partes, ¿no? Para que no se fugue nada. Va a coser, va a pegar, va a enmendar. Y después va a derramar y va a poner ese vino nuevo, símbolo del Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. Y va a ser un recipiente, ¿no? Para que llevemos. Y después para servir. ¿A cuántos, no? ¿Cuántos podemos servir? ¿A cuántos podemos darle de beber? Si de balde recibimos, ¿no? ¿Cuántos pueden en el mundo recibir? ¿Cuántos pueden escuchar de este odre, de estos odres que hay? ¿Cuántos pueden escuchar ese mensaje de salvación? ¿Cuántos amigos, cuántos vecinos, cuántos familiares van a poder beber de ese mensaje, ¿no? Y cada vez que uno piensa en esto, ¿no? De cómo muchas veces, hasta en mi vida, ¿no? En las pruebas, queremos poner, a veces me parece, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y digo, no, Darío, tenés que vaciar la copa, tenés que vaciar las cosas y llenarte de las cosas del Señor, llenar ese odre de ese vino nuevo, ¿no? Y ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo tengo que hacerlo yo personalmente y después cada uno, ¿no? ¿Cómo nos llenamos? En la antigüedad estaban los apóstoles y el Señor estaba ahí. Hoy tenemos otro
otra herramienta, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros todos los días leemos, estamos poniendo, y con la oración, poniendo ese renuevo, ese vino nuevo. Y el Señor pone el odre nuevo, ¿no? Dios no va a poner en algo usado algo nuevo, un evangelio nuevo, ¿no? Dios nos quiere formar, y Dios quiere que ese vino, ese odre esté nuevo, es nuevo. Toda esta simbología que para mí, ¿no? Yo lo veía, digo, qué grande que es el Señor, porque lo he leído quizás miles de veces, de cómo, decía, nadie pone en odres viejos el vino, y yo siempre tomaba el tema del vino, y Dios me decía, busca la copa, el vaso nuevo, y Dios, cuando nosotros venimos, como le dijo a Nicodemo, nacemos de nuevo, y Él vierte su Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto, no? También estamos con, como decía Daniel, dos hermanos que se quieren bautizar, ¿no? Ese nacimiento. Yo me acuerdo cuando me bauticé. Un recipiente nuevo. Y digo, ¿para qué? Como también hablaba Darío. Dios quiere que seamos amigos para que conozcamos su plan y que llevemos el mensaje de salvación. Hoy así, por internet. Yo, como en la verdulería, hace poco, cada uno que viene le digo, Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y para mi sorpresa, varios me miran y dicen, ¿sos creyente? ¿Dónde vas? ¿En dónde te congregás? Y yo le digo, en la crujía acá, de los hermanos libres, y Dios me sorprende y me muestra que hay varios, muchos, y me dicen, Dios te bendiga, Dios los prospere y todo. Y a su vez también tengo a mi cuñado que es inconverso. Pero yo creo que Dios, en cada momento de lo que le estoy contando, y por ahí me desvío un poco el tema ahora, se suscitan charlas, o se arman charlas con las personas creyentes que vienen, y él está con el oído y a veces se acerca y comenta algo, ¿no? Y yo digo, ¿no era igual en el tiempo del Señor? ¿No pasaba igual? Dios, el Señor Jesús hablaba y muchos por curiosidad se acercaban, ¿no? A ver de qué se trataba. Y en esto, hermanos, no debemos callar. Debemos darle al sediento de ese vino nuevo, ¿no? Debemos compartir. Debemos estar prestos. Hace poco estábamos estudiando con nuestros hermanos, tenemos un grupo de estudio, y tocaba en Mateo de que leímos un pasaje, no recuerdo ahora, y vino a la mente de cómo tocaba este hermano en la enseñanza, de cómo siempre pedimos, ¿no? Nuestras necesidades. Y este hermano dijo, pero ¿cuándo pedimos? Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo, aquí en la tierra. Y yo digo, pero es cierto, cuando me levanto y digo, Señor, hágase tu voluntad en mí, que yo esté preparado hoy para hacer tu obra. Primero, esté preparado hoy para hacer tu voluntad. Esté preparado, esté listo, como ese odre para contener y que pueda dar de beber a aquel que esté necesitado. Desde ese día cambió mi oración. Lo primero que pido es, Padre, te doy gracias, pero antes que nada, antes de ir a aumentarme las ventas, hacer otra cosa, que haga tu voluntad.
tu palabra, ¿no? ¿Cuándo clamamos eso? Tenemos necesidades, ¿no? Dios conoce nuestras necesidades y no con esto quiere decir, hermanos, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de pedir, ¿no? Sino también clamemos el hacer tu voluntad, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y dije, oh, me levanto como un niño caprichoso diciendo, me falta esto, me falta el otro. ¿Cómo estaban mis oraciones? Y se me vino a la cabeza, pedí y pedís más. Y digo, no, debo llevar este vino de salvación, tiene que ser un nuevo hermano. Yo nací de nuevo. Como dijo Nicodemo, como preguntaba Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Para el mundo es locura, ¿no? Para el mundo es locura, para muchos es algo que no puede ser, es inexplicable. Así estaba yo, no puede ser, ¿qué me están diciendo? Pero cuando conocemos al Señor Jesús, cuando vemos su gracia, cuando comprendemos, como toda la alabanza, como hemos escuchado anteriormente, que Él vino aquí, se humilló, tomó forma de hombre. Nadie le quitó la vida, Él la puso. Él dispuso poner su vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Por nuestras transgresiones. No había forma de que nosotros cumpliéramos la ley. No había ninguna forma. Todos éramos hallados faltos. Nos faltaba, ¿no? De alguna u otra forma había pérdida en este hombre, ¿no? No podíamos contener ese mensaje tan bueno. Pero ¿qué pasó? Él con su amor nos hizo odres nuevos para poner ese Espíritu Santo, ¿no? Y nacer de nuevo. Cada uno de nosotros nacer de nuevo y ver esa gracia tan preciosa. Cada vez que celebramos la cena, cada vez que compartimos el pan, su gracia tan inmensa, ¿no? Tan inmensa. Cuántas palabras nos faltan, ¿no? Y volviendo a esto, decíamos, los fariseos, yo me anoté, ¿no? No comprendían la gracia, como nosotros, no comprendían la gracia. Y ellos distorsionaron toda la palabra. Dios había dado las tablas, los mandamientos, pero bueno, era pecado, ¿no? Un ejemplo, había que ayudar a las viudas y a sus padres, y también distorsionaban por lo monetario, decían, ¿cómo te voy a ayudar o cómo voy a ofrendar a ayudarte a vos? Si esta ofrenda yo la guardé para el Señor, pero ¿qué pasa? Después no se la daban al Señor, se la quedaban. Y así en cada ley. Este pecó, este hizo este pecado, este hizo aquel. Y yo soy santo y oro delante de todos y clamo delante de todos. Y a gran voz, ¿no? Todo un legalismo, ¿no? Todo un legalismo de lo que es la palabra de Dios. No está muy alejado de lo que vivimos ahora, ¿no? El legalismo. Hoy se habla del aborto, como decía Daniel, por legalismo, para salvar una vida, pero terminan matando a otra. Así es el legalismo del hombre, así es el legalismo que los hombres tenemos. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios, habla de un amor y gracia y bendición perfecta. Y
leyendo esto, yo por último quería leer un versículo, que ya vamos terminando, creo que ya es el tiempo, que está en 1 de Juan, si lo quieren buscar, no se lo pasé a Mauro, 1 de Juan 3, 23. Y dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿No? Este es el mensaje del Señor, este es el mensaje que debemos predicar, que creamos en aquel que se entregó por nosotros, que venció al pecado, venció a la muerte por cada uno de nosotros. Un hombre nuevo con un mensaje nuevo, ¿no? Un mensaje de salvación. Y como siempre hablamos, cuando venimos al Señor, el alfarero, por eso dije de copas, Él ve el recipiente, ¿no? No ve este recipiente todavía, pero ve el recipiente dentro, el corazón, que Él lo va a ir moldeando, ¿no? Para hacer una vasija nueva, dice que se rompe, ¿no? Y ahí se agarra el barro nuevo, ¿no? Y se va moldeando. Se cuece, eso no lo estudié mucho, ¿no? Y queda un recipiente firme, ¿no? No hay partículas, nada. Y en eso me ha estado hablando el Señor, de ese recipiente nuevo que Él hizo, para llevar ese Espíritu Santo y ese mensaje. Muy sencillo, ¿no? Que es el mensaje que recibimos nosotros. Que el Señor Jesús se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por los míos, ¿no? Y que es la única forma, ¿no?, de tener la salvación. El velo del templo no se rajó de abajo hacia arriba. El velo del templo se rajó de una forma que no se puede rajar. O sea, si usted tira una tela, la raja de abajo hacia arriba es fácil. Se rajó de arriba hacia abajo, ¿no? ¡Qué grandeza! La grandeza vino del Señor. Y hasta aquí nomás yo quería compartirle eso, más palabras, y dejarles esto, ¿no? Que su amor es inmenso y que debemos ser ese odre que el mundo ve, que seguro hay muchos sedientos. Vecinos, familiares, amigos, hay muchos sedientos y el Señor nos va a poner esos sedientos. Y que podamos llevar ese mensaje de salvación que el Señor nos dio. Así que hasta aquí nomás, ese es lo que me puso el Señor. Me toca también cerrar. Les pido que tengamos una palabra de oración y después estarán en libertad. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos escogiste, Señor. Tú nos tomaste, Señor, de este mundo y pusiste en nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia y nos diste de tu Espíritu Santo. Señor amado, ayúdanos, Señor, a diario a poder llevar ese mensaje de salvación, poder dar al sediento, Señor, de ese amor precioso que tú nos diste, Señor, y cómo tú nos has salvado, Señor, nos has guardado. Podemos hacer tu voluntad, Señor, como compartía nuestro hermano Darío. Tú nos has llamado amigos, Señor, y nos muestras a diario de lo que quieres. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, Señor, quita los impedimentos, quita las trabas, Señor, para que podamos cumplir, Señor, tu obra, Señor, en cada una de las almas que se nos acerquen a nosotros, Señor. Danos la fuerza, Señor, para llevar agua, vino al sediento, Señor.
Padre amado, te clamamos por cada uno de los motivos de oración que están en la lista, Señor. Por cada necesidad, Señor. Por cada petición que hay, Señor. Te clamamos para que tú estés obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Y como también pedía Daniel, Señor, en esta ley que está por salir, Señor, ayúdanos. Haz que esa gente al menos entre en conciencia o piense también de lo que están haciendo, Señor. Y sabemos que los tiempos se acercan, Señor, de fin. Te pido que tú nos des fuerza para seguir adelante y no desmayar, Señor. Te pedimos por la reunión a continuación de la radio, Señor, por el programa que está grabado y por cada una de las actividades que vamos a tener en la semana, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Dios, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.